día de hoy yo deseo compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, una enseñanza que he titulado La corona que Jesús rechazó. Yo quisiera pedirles que me acompañen a la Biblia, la palabra de Dios, al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 14 y 15, en donde leemos: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Voy a leerlo de nuevo. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo ¿qué? Y hacerlo rey, rey de los judíos, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál es el contexto de estos dos versos? Creo que quizás muchos lo sabemos, pero me gustaría recordarlo, y el contexto es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha realizado un milagro que es conocido como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Quizás todos recuerdan cómo Jesús, ¿verdad?, tomó 5 panes de cebada y 2 pececillos, y con ellos alimentó una multitud de más de 5,000 personas. En la Biblia se nos dice que habían 5,000 hombres, esto es sin contar mujeres y niños. Y vemos a través de la palabra de Dios que estos hombres, estas personas, no solo reconocieron que Jesús era el profeta, el Mesías, que Dios había prometido al pueblo de Israel a través de Moisés allá en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, sino que también podemos ver en las Escrituras, en la palabra de Dios, que querían hacerlo rey, que querían coronarlo como el rey de los judíos, que habría de librarlos de esa opresión cruel que el gobierno del imperio romano ejercía sobre ellos. Ya sea porque nuestro Señor y Salvador Jesús escuchó acerca de sus intenciones, o porque Él conocía los pensamientos de ellos, de hacerle rey o coronarle como su rey, es que vemos cómo Jesús se aparta de ellos, retirándose a un monte solo, como una señal de rechazo a ser coronado rey de los judíos. Ahora, yo considero importante señalar que cuando nuestro Señor y Salvador Jesús rechaza, ¿verdad?, esa corona que querían poner sobre su cabeza como rey, cuando él se resiste a ser coronado rey de los judíos, él ya era rey, él ya era rey. En la Biblia, en la palabra de Dios, se nos dice que uno de los títulos de Jesús es precisamente ser rey. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 5, como a Jesús se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1 verso 5 se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y qué dice aquí? Y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Yo quiero decirles que aquí la palabra soberano nos indica que Jesús no solo es rey, sino que es la cabeza, es el supremo gobernante de los reyes de la tierra que han gobernado.
Por esta razón, también en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, es que se le llama a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando en Apocalipsis 19, 16 se nos describe acerca de su segunda venida, se nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor ¿de qué? De señores. Algunas versiones de la Biblia traducen este verso y en la túnica o en su túnica a la altura del muslo está escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. En la visión que Dios le dio al profeta Isaías, cuando este varón de Dios fue llamado a profetizar, él pudo ver al Señor, nos dice, en su trono alto y sublime. En el libro de Isaías capítulo 6, verso 1, leemos al respecto, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué vio Isaías? Dice que vio al Señor sentado sobre ¿qué? Sobre un trono como alto y sublime. Y sus faldas, el borde de su manto, quiere decir, llenaban el templo. Yo creo que Isaías no encontraba palabras para describir la gloria, ¿verdad? La majestuosidad de lo que él vio, tanto en el Señor como en su trono, como en sus vestiduras. Aquí en la palabra de Dios se nos dice que el profeta Isaías vio en visión en su trono al Señor, al Rey, óigalo bien, al Rey del cielo. Al Rey del cielo vio. Pero no solo al Rey del cielo, vio también al Rey del cielo y de la tierra. Y dice que estaba sentado en un trono alto. ¿Qué quiere decir que estaba sentado en un trono alto? Estaba sentado en un trono alto porque era un trono elevado. Es decir, era un trono colocado por encima de cualquier trono, de cualquier rey o soberano de esta tierra. ¿Por qué? Porque él, este Señor, este Rey de los cielos, los domina, los gobierna, los controla. Pero además de que su trono era alto, era sublime, es decir, excelso, majestuoso, glorioso. Ahora bien, ¿quién es este Señor? ¿Quién es este Señor, Rey de los cielos y de la tierra, que el profeta Isaías vio en su trono alto y sublime? Yo quiero decirles que por lo que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 39 al 41, para los que les gusta anotar, Juan capítulo 12, verso 39 al 41, nos damos cuenta que Isaías, a quien vio como Rey de los cielos y de la tierra en su trono alto y sublime, era a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros analizamos cómo era su trono, por ejemplo, y el que los bordes de su manto, los bordes de su vestidura, llenaban todo ese templo celestial, yo quisiera que nos imagináramos cómo era esa corona que tenía puesta sobre su cabeza ese rey. Y para ayudarnos a imaginar cómo era esa corona que tenía puesta ese rey, yo quisiera que viéramos algunas coronas que usaban algunos reyes de la tierra. Esta, por ejemplo, está preciosa, está hecha de oro puro con piedras preciosas. Veamos otra corona. Miren esta, por ejemplo. Esta es otra corona de un rey terrenal. Veamos otra. Miren esta también. Es una corona de un rey terrenal. Otra, por favor. Miren esta. Esta es una corona de un rey terrenal. Tiene oro, piedras preciosas, tiene diamantes. O sea, imagínense el valor quizás
incalculable que pueda tener esta corona de un rey terrenal. ¿Tenemos alguna más? Imagínense esta. Majestuosa, ¿verdad? Gloriosa. ¿Alguna otra más o hasta ahí? Ok. Para los que les gusta anotar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 14, se nos dice que este Señor, este Rey del cielo y de la tierra, tenía una corona de oro. Aquí también en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 12, se nos dice o leemos que no solo tenía una corona, que llevaba muchas coronas sobre su cabeza. Entonces, yo creo que después de escuchar lo que leemos en la Biblia acerca de la corona de Jesús, o la corona que Jesús llevaba puesta sobre su cabeza como rey, y después de ver estas coronas de reyes terrenales, yo creo que la corona que Jesús tenía cuando estaba sentado ahí en su trono alto y sublime, y los bordes de su vestidura llenaban el templo espiritual, era una corona quizás mucho más excelsa, mucho más gloriosa quizás que estas que vimos de los reyes terrenales. Sin embargo, hemos leído en el Evangelio según San Juan cómo este Jesús, siendo Rey de reyes y Señor de señores, siendo el soberano de los reyes de la tierra, rehusó ser coronado rey. Además de esto, tenemos como evidencia en la Biblia de que Jesús ya era un rey cuando rehusó ser coronado como rey de Israel, por el hecho de que así como en la tierra, cuando un rey va a llegar a un lugar, se anuncia primeramente su llegada, así también sucedió con este rey Jesús. Yo quiero decirles que fueron precisamente profetas los que anunciaron la llegada de este rey Jesús a la tierra. Ellos, es más, anunciaron desde muchos años antes de que Él viniera a la tierra, que Él vendría como un rey. Y en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, leemos al respecto: alégrate mucho, hija de Sión. Hablando del pueblo de Israel. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de esa alegría? De tanta alegría y de dar voces de júbilo. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo quiero preguntarles por el contexto. Dice, vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿A quién se está refiriendo el profeta Zacarías cuando anuncia la venida de este rey? ¿A quién se está refiriendo por las características del rey? ¿A quién? A Jesús, definitivamente, no hay otro. No hay otro en quien se haya cumplido esta profecía que en Jesús. Sin embargo, vemos como este Jesús, que es rey y era rey, rehusó llevar la corona de rey. Y no solo eso, recordemos también que aquellos magos que vinieron de Oriente a Jerusalén para adorar a Jesús, lo reconocían como un rey. En el Evangelio según San Mateo capítulo 2, verso 2, podemos leer al respecto que estos magos llegaron a Jerusalén diciendo que, ¿qué decían? Cuando preguntaban, decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, estas personas iban de un lugar a otro, ¿verdad? Especialmente o específicamente en la ciudad de Jerusalén, preguntándole a la gente, ¿dónde está quién? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? Y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey? ¿Quiénes eran estos magos? Estos magos eran personas consideradas sacerdotes, consideradas sabios, astrólogos y aún considerados por muchos de la época como profetas
allá en Media y en Persia. Y estos hombres son los que vinieron, se nos dice aquí, a rendir un homenaje, a adorarle, a postrarse ante ¿quién? Ante el recién nacido rey, trayendo presentes como son oro, incienso y mirra. En la Biblia, en la palabra de Dios, también leemos acerca de Jesús como rey, cuando los habitantes de Jerusalén y los judíos que habían llegado para celebrar la fiesta de la Pascua, le recibieron como rey y le aclamaban como tal, en lo que se ha venido a conocer como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 32 al 38, dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, fíjese bien, y a su paso, ¿qué hacía la multitud? Tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo que, bendito ¿quién? El Rey. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Yo quiero centrarme en el verso 36, donde tenemos o donde leemos que a su paso tendían sus mantos en el camino. O como lo traduce otra versión de la Biblia, o en la medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos sobre el camino delante de él. Yo quiero decirles que este acto de tender los mantos en el suelo, en el camino, delante de Jesús, era un acto que desde la antigüedad, esto representaba un homenaje. Representaba un homenaje que el pueblo acostumbraba a hacer cuando el pueblo descubría que alguien, que una persona había sido nombrado o designado por Dios para ocupar el trono. Por ello no crean que esta gente estaba colocando sus mantos ante cualquier persona. No lo hubieran hecho nunca, sino solamente a aquella persona a quien reconocían como nombrado por Dios para ser rey, para ser su rey. En otras palabras, esta multitud está reconociendo no solo que Jesús es rey, sino que está reconociendo el derecho que Jesús tenía de ser rey de todos ellos, de ser rey de la nación de Israel. Además de esto, leíamos en el verso 38 que sus discípulos y las personas de la multitud decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor. Además de esto, cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, tal como se nos dice, para muchos estudiosos de la Biblia, el hecho de que Jesús entrara a Jerusalén montado en un pollino, no solo con este acto cumplió la profecía de Zacarías 9:9 que ya habíamos leído, sino que él mismo declaró con ese acto el derecho que él tenía de ser el rey de los judíos. Y por si esto no fuera suficiente evidencia de que Jesús ya era un rey cuando rehusó llevar en su cabeza la corona del rey de Israel, en la Biblia leemos que fue el mismo Señor Jesucristo quien le confirmó el gobernador Poncio Pilato que él era y es rey. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 3, leemos: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo:
tú lo dices. Fíjense bien, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no le respondió, no, ¿quién te ha dicho? Es lo que las autoridades judías o los líderes religiosos han inventado para que luego, ¿verdad?, tú me mates, porque es lo que ellos quieren, porque ven sus intereses muy afectados. No, no, no. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le dice Pilato a Jesús. Y él respondió, tú lo dices, o como otros lo traducen, tú lo has dicho. Es decir, lo que Jesús le dice con esta frase a Pilato es, así es, como tú lo dices. Sin embargo, aquí, nuevamente quiero hacer énfasis de cómo Jesús, siendo un rey, él rehúsa poner sobre su cabeza la corona del rey de Israel. ¿Se han preguntado ustedes por qué Jesús, siendo el Señor, el Rey de los cielos y la tierra, rehusó llevar la corona de rey? ¿Se han preguntado ustedes por qué el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, rehusó llevar la corona de rey? ¿Se han preguntado ustedes por qué Jesús, siendo el Rey que en su segunda venida juzgará a las naciones, rehusó llevar la corona del Rey? ¿Se han preguntado ustedes por qué Jesús, no solo siendo Rey, sino siendo también la imagen misma de Dios, siendo uno con Dios, siendo Dios creador de todas las cosas hechas, rehusó llevar en su cabeza la corona de rey? ¿Por qué sería que Jesús, el que recibía en los cielos toda la honra, la gloria y la alabanza de los ángeles, de los querubines, de los serafines, antes de hacerse hombre y venir a esta tierra, una vez que está en condición de hombre, rehúsa llevar la corona de rey? La respuesta a esta pregunta es solo una. ¿Saben cuál es? Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo renunció a llevar la corona de rey en su cabeza para llevar en su cabeza una corona de espinas. La única razón por la cual Él, óigalo bien, rehusó llevar en su cabeza esa corona majestuosa de rey, es porque Él tenía que llevar en su cabeza una corona de espinas en lugar de todas aquellas personas que hasta el día de hoy no han querido recibir en sus vidas como su Rey y Salvador. Sí, lo ha oído bien, sí. Él tenía que llevar una corona de espinas en su cabeza en lugar de todas aquellas personas que hasta el día de hoy no han querido entregarse a Él, recibirle a Él como el Rey, Señor y Salvador de sus vidas. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 27 verso 29 podemos leer al respecto. ¿Qué dice aquí? Lea conmigo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espinas. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Otras versiones dicen, y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron sobre su cabeza. Y ahora yo pregunto, ¿rehusó nuestro Señor Jesús llevar esta corona de espinas que los soldados romanos pusieron sobre su cabeza? ¿Qué dicen ustedes? No,
no rehusó llevarla. Es decir, el soberano de todos los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, con mansedumbre, con humildad, sin ofrecer ninguna resistencia, acepta, oiga bien, acepta que le coloquen en su cabeza esa corona de espinas. Y yo quisiera que pensáramos en un momento en esa escena, como los soldados, ¿verdad?, en un acto de brutal crueldad, para producir más dolor que el que ya tiene, ellos agarran, ¿verdad?, ellos agarran unas ramas de un árbol que abundaba en ese lugar, ¿verdad?, y empiezan a entretejer con esas ramas una corona de espinas. Y yo quiero que pensemos por un momento cómo la cabeza del Rey de Gloria, a ver, piense usted, la cabeza del Rey de Gloria, ahora lleva una corona de espinas. Quizás usted se pregunte, ¿cómo era esta corona? Bien, podemos ver una foto de cómo era esta corona. Ellos entretejieron con varias ramas una corona de espinas, y aunque se habla mucho del árbol del cual tomaron las ramas, muchos estudiosos creen que fue de un árbol que es el árbol conocido como el Sísifus, el cual abunda en Palestina. Generalmente es un arbusto cuyas ramas tienen espinas, como podemos ver, y fácilmente se pueden cortar y fácilmente se pueden entrelazar unas a otras hasta hacer algo semejante a una corona de espinas. ¿Dónde colocaron los soldados esta corona de espinas? La colocaron alrededor de su cabeza, por encima de sus orejas. Y es por esta razón que muchos científicos que han estudiado la pasión de Cristo, la pasión de Jesús, han llegado a la conclusión que las espinas de esta corona podrían haberse introducido en su piel y al estar por encima de las orejas, del pabellón auricular, como se le llama médicamente, ¿verdad?, o en la terminología médica, al estar ubicados en este lugar, algunas espinas se introdujeron en su piel a nivel de lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos comúnmente como la sien. Y curiosamente a ese nivel sale un nervio que se llama el nervio trigémino, que va a inervar toda la cara. Y el nervio trigémino tiene como función, en parte, ser un nervio sensitivo, es decir, que tiene que ver con la sensibilidad de toda la cara. De modo que al afectar las espinas, o al picar o punzar las espinas, el nervio trigémino en su origen o en su salida, para inervar el rostro o la cara de Jesús, esto produjo en Jesús, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mucho, pero mucho dolor en toda su cara. Pero los soldados no solo le colocaron a Jesús una corona de espinas, sino que añadieron al dolor, añadieron la burla, añadieron el menosprecio y añadieron humillación. Aquí mismo en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 27 en adelante, podemos leer: y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Pero ¿qué más hicieron además de desnudarle y ponerle un manto escarlata o púrpura? Que generalmente podía ser un manto militar de alguno de los soldados para simular, ¿verdad?, que él era un rey. Dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Una caña en su mano derecha que era semejante a un palo de escoba probablemente hoy en día. ¿Y qué más? E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: salve, ¿salve qué? Rey de los judíos. Y escupiéndole,
Escupiéndole, sí, al Rey de Gloria, imagínense, al Rey del cielo. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza donde estaba precisamente esa corona. Amados y amadas, yo pregunto, ¿no es esta una terrible escena? Imaginémonos al soberano de los reyes de la tierra, como decíamos, coronado con una corona de espinas. Y no solo eso, sino que también siendo sometido a tanta burla. No es cualquier cosa de la que estamos hablando aquí. Es decir, no es de cualquier acto que se llevó a cabo allá hace 2000 años casi en Jerusalén, en un lugar de esta ciudad conocido como el Pretorio. No es cualquier persona de la que estamos hablando y a quien le hicieron todo esto que acabamos de leer. Le colocaron una capa púrpura o escarlata, además de eso le pusieron una corona de espinas, además de eso le pusieron un báculo, ¿verdad? Le pusieron un palo ahí, una caña, como un palo de escoba que semejaba a un cetro, ¿verdad? Como si fuera rey, burlándose de él. Y también dice que lo escupían. Lo escupían. No fue cualquier persona. No fue cualquier persona. Yo pienso que si hubiera sido un criminal consciente de sus malos actos, a quien se hubiese sometido a todo este vituperio, a este trato cruel, a este menosprecio, a esta burla y humillación, bueno, era el trabajo de los soldados romanos sobre alguien que realmente, ¿verdad?, por su maldad y sus delitos cometidos merecía todo este trato. Pero ¿de quién estamos hablando aquí? A ver, ¿de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del Rey de Gloria, de ese Rey del cielo y de la tierra a quien Isaías vio en su trono alto y sublime. Amén. Ahora quisiera hacerles otra pregunta. Siendo que en este momento que Jesús está padeciendo todo esto que hemos descrito, Él era ni más ni menos que Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí o no? Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pregunto, ¿pudo Él haberse librado de toda esta burla? ¿Pudo Él haberse librado de todo este intenso dolor, de tanto sufrimiento? ¿Qué dicen ustedes? Claro que pudo haberse librado. Él solo tenía que pedir a su Padre legiones de ángeles que viniesen a rescatarle y Él se hubiera librado de todo esto. Pero ¿qué vemos en las Escrituras? ¿Qué leemos en la palabra de Dios? Que a pesar de que pudo pedir a su Padre legiones de ángeles para ser librado de todo esto, no lo hizo. No lo hizo. Ahora, la pregunta obligada aquí es, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué impulsó a Jesús a aceptar de manera mansa y humilde ese terrible sufrimiento, ese menosprecio, toda esa burla? Yo quiero decirles que nuevamente aquí solo hay una respuesta a esta pregunta. Solo hay una razón que lo impulsó a aceptar ese terrible dolor. Una razón que le llevó a aceptar ese menosprecio y esa burla. ¿Y esta razón cuál es? Su gran amor. No existe otra. Su gran amor, su inmenso amor. Su inmenso amor, ¿por quién? ¿Por los ángeles? No. Por nosotros. Su inmenso amor por cada uno de nosotros que hoy estamos aquí. Yo quiero decirles que fue su gran amor, que por cierto no lo merecíamos, ¿verdad? Fue su gran amor lo que le llevó a Jesús a ponerse en nuestro lugar, sí, en su lugar y en el mío. Fue su gran amor por nosotros, siendo nosotros pecadores, que Jesús hizo a un lado su gloria y se humilló voluntariamente y sin Él estar obligado a hacer todo esto o a permitir que le hiciesen todo esto de lo cual hemos estado hablando. Y por cierto,
sin ser culpable de nada, ya que hemos sido nosotros quienes de manera consciente, quienes de manera egoísta, quienes de manera voluntaria nos descarriamos y nos apartamos de ese camino que Él ha trazado para nosotros, para irnos por un camino ancho que lleva ¿a dónde? Que lleva a la perdición, amados. Hoy estamos a punto de dar inicio a lo que en todo el mundo occidental y en nuestro país se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. Un tiempo en el cual se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, yo quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que pongan su atención, que centren su atención, que centren su mirada, que por un momento puedan imaginarse no al Señor Jesús, al Rey del cielo y de la tierra en su trono alto y sublime, como le vio el profeta Isaías. Sino yo quiero pedirles que ustedes vean a este Jesús que estamos describiendo, que ustedes centren su atención y que puedan imaginarse a este Jesús, Dios hecho hombre por amor a nosotros, coronado con una corona de espinas, sufriendo un dolor intenso, pero además de ello siendo objeto de burla, siendo objeto de menosprecio, siendo objeto de humillación de muchos, por cierto, de muchos a quienes Él mismo había amado. Pero también siendo objeto de burla, de menosprecio y de humillación de los soldados romanos. Yo quiero pedirle que además de por un momento hoy poner nuestra mirada, nuestra atención en este Jesús coronado con una corona de espinas, siendo quien realmente era y es, no mereciendo eso que Él padeció, no mereciéndolo, no siendo culpable, ni estando obligado a hacerlo, quiero que también meditemos en esta otra gran verdad, y es por mí. En el hecho de que por mí, que tú puedas pensar, no por todos, aunque Dios en su palabra nos dice, y por todos murió. Yo quiero que hoy pensemos y meditemos en esta gran verdad. Fue por mí. Piénsalo, fue por mí. Fue por mí que el Rey de Gloria dejó su trono alto y sublime y se hizo hombre. Fue por mí que el Rey de Gloria, el soberano de los reyes de la tierra, fue coronado con una corona de espinas. Fue por mí que el Señor Jesús soportó todo este inmenso dolor, todo este trato cruel, y fue por mí que el Señor Jesús recibió toda esta humillación. Y no solo fue por mí, sin Él estar obligado, sin Él ser culpable de nada, sino que fue porque me amó, punto. No porque yo le amara, no, porque Dios en su palabra nos dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fue Él el que nos amó primero, y su gran amor vino a seducirnos para que nosotros, con ese corazón de piedra, dejásemos de amarnos a nosotros mismos para amarle a Él. Amén. Quiero que pienses y medites en que todo esto Jesús lo hizo sin estar obligado, sin ser culpable de nada. Lo hizo por ti, y lo hizo porque te amó, solamente porque te amó. Lo hizo solamente porque me amó a mí también, porque honestamente yo no lo merecía, y creo que todos aquí debemos estar de acuerdo en lo mismo.
Nadie merecía tan grande amor. Ahora también quiero que pienses en cómo nuestro Señor Jesús se hizo hombre para salvarnos. ¿Y qué recibe a cambio? ¿Qué recibe a cambio? La honra, la gloria, la alabanza, el amor, la entrega de los pecadores a quienes Él vino a salvar. No, ¿qué recibe a cambio? ¿Sabes qué recibe a cambio? Ya lo vimos. Dolor, inmenso dolor, rechazo, menosprecio, la burla de aquellos que debían adorarle, de aquellos que debían amarle, de aquellos que debían rendirse a Él como su Rey y Salvador. Yo pienso, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que si Jesús no hubiese sido realmente un rey, entonces ciertamente Jesús merecía todo ese trato cruel e inhumano, porque era un impostor, ¿sí o no? Era un mentiroso. Era alguien que se estaba atribuyendo ser lo que realmente no era. Pero aquí el problema es que Jesús, nuestro Señor Jesús, sí era un rey. Y no solo era un rey, el rey era el Mesías esperado. Por tanto, yo creo que no se merecía ese trato cruel de parte de aquellos a quienes en su gran amor, a quienes en su gran misericordia, Él viene a salvar de la condenación eterna. Y yo pienso, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero más triste y más lamentable es que hoy, casi 2000 años después de que nuestro Señor y Salvador Jesús fue coronado con una corona de espinas por aquellos soldados romanos, hoy se le sigue coronando con una corona de espinas. Hoy se le sigue coronando con una corona de espinas. Pero ya no por los soldados romanos, sino por quién. ¿Saben por quién? Por todas aquellas personas que creyendo que nuestro Señor Jesús es Dios, que creyendo que nuestro Jesús es Rey, que creyendo que nuestro Jesús es el Salvador del mundo, le coronan con una corona de espinas. Quizá que estas personas se pregunten, ¿cómo yo le estoy coronando con una corona de espinas? ¿O cuándo, o en qué momento, o de qué manera yo le corono a Jesús con una corona de espinas? Si yo lo amo, si yo lo amo. Yo quiero decirles que estas personas están coronando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una corona de espinas, primeramente, cada vez que el Señor les llama al arrepentimiento, cada vez que Jesús les dice, arrepentíos y creed, arrepentíos y convertíos a mí. Y estas personas rechazan esa oportunidad que Dios les da de arrepentirse y convertirse a Él. Esas personas le están coronando a Él con una corona de espinas. Cada vez que estas personas se resisten o rechazan recibirle como lo que Él es, el Rey, el Señor y el Salvador de sus vidas, le están colocando una corona de espinas. Sí, cada vez que las personas escuchan acerca de estas verdades que hoy he rogado a ustedes que mediten, y aún así se resisten a arrepentirse, se resisten a convertirse y se resisten en recibirle como el Rey, Señor y Salvador de sus vidas, le están colocando una corona de espinas. Es más, yo me atrevo a decirles que le coronan con una corona de espinas cuando
cada día de sus vidas en esta tierra continúan viviendo esa vida de rebeldía, esa vida egoísta, esa vida de menosprecio, esa vida de ingratitud, de práctica de pecado, donde el pecado es lo que realmente aman hacer y donde el deleite temporal que el pecado les produce es lo más importante para ellos. Cada persona que sigue viviendo una vida de práctica de pecado, donde lo habitual es el pecado, aunque se excuse, aunque se justifique, esa persona está coronando hoy en día a Jesús con una corona de espinas. Y queridas personas que hoy están aquí, yo creo que si las personas que aún viven esas vidas egoístas de pecado pensaran en esta realidad, ciertamente ya hubiesen renunciado con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, a esta vida de práctica de pecado por amor y gratitud. Pero no piensan realmente en las consecuencias de su práctica de pecado para con Dios, para con Jesús. Solo están viendo los deleites temporales que el pecado les ofrece. Y la mentira del diablo de no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Hazlo. ¿Y después qué? Y después pídele perdón. Total, que no es Dios de amor. Total, que no es Dios de misericordia. Él te va a perdonar. No te preocupes, peca, hazlo. Y después pídele perdón. Él es Dios bueno, Él es Dios perdonador. Pero ¿y el dolor que le provoca? Aunque sea un Dios bueno y un Dios perdonador, si hay arrepentimiento, el dolor que le provoca, pregunto yo, lo que esas espinas de cada pecado cometido están produciéndole a él. Sí, el dolor que le provocan esas espinas por cada pecado producido en su cabeza. ¿Quién se lo quita? A ver, ¿quién se lo quita? Nadie. Yo creo que las personas hoy en día siguen coronando a Jesús con una corona de espinas, cuando en lugar de amarle a Él como Él se merece, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, están amándose a sí mismos más que a Él. O bien están amando a otras personas más que a Él. O bien están amando a cosas terrenales, cosas temporales más que a Él. Yo creo que las personas le coronan con una corona de espinas cuando esas personas, a pesar de que Dios está tratando de convencerlas de su pecado, de su vida de maldad, estas personas en un acto de soberbia se aferran a lo que ellos equivocadamente piensan, o se aferran a lo que ellos equivocadamente creen, o se aferran a lo que ellos o ellas equivocadamente, o a cómo más bien, a cómo ellos y ellas equivocadamente se ven. Yo hablo con personas cada día que me dicen que estoy bien, yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Por qué razón? Porque hice una oración de aceptar a Cristo como mi Salvador sin una conversión, sin arrepentimiento y fe bíblica para salvación. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí los tienes tú viviendo esa misma vida de práctica de pecado. Ahí los tienes tú viviendo en sus adulterios, en sus fornicaciones, en sus lujurias, en sus lascivias. Ahí los tienes tú viviendo en sus iras, en sus enojos, en sus pleitos, en sus enemistades, en sus resentimientos o amargura, en su soberbia, orgullo, mentiras, celos, vanidades de este mundo. Ahí los tienes viviendo en todo este tipo de cosas, falta de amor al prójimo, no amando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Pero cuando tú los confrontas con esa práctica de pecado, te dicen, sí, es cierto, yo sigo haciendo eso, pero yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Cuando la persona realmente se resiste a renunciar a esa falsa
las ideas que tiene, especialmente a ese concepto equivocado que tiene de él mismo o ella misma en su soberbia, para realmente convertirse a Dios, esa persona está coronando a Jesús con una corona de espinas. Yo creo que las personas hoy coronan a Jesús con una corona de espinas cuando dicen ser cristianos, o bien aceptan que no son cristianos, pero en su rebeldía y en su menosprecio se resisten a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque aman hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, y están coronando a Jesús con una corona de espinas. Cuando estas personas, es decir, coronan a Jesús con una corona de espinas, cuando estas personas deciden albergar en su mente, de manera consciente y voluntaria, pensamientos pecaminosos. Y yo quiero decirles que cada pensamiento pecaminoso es como una de esas espinas que vimos ahí en la imagen. Es como una de esas espinas que se clava en la piel de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solo le coronan con una corona de espinas cuando las personas deciden de manera consciente y voluntaria albergar pensamientos pecaminosos, sino también cuando las personas de manera consciente y voluntaria deciden albergar sentimientos pecaminosos en su corazón. ¿Y qué decir de todas aquellas personas que hoy en día están coronando a Jesús con una corona de espinas cuando niegan su existencia, por ejemplo? O dicen, no, pues sí existió, pero fue un gran hombre, un gran maestro, un gran líder, un revolucionario. Pero no era el Mesías. No era el Mesías. O dicen, pero no era Dios. No era Dios hecho hombre. No. Es más que decir de aquellas personas que siguen coronando a Jesús con una corona de espinas, cuando rehúsan creer en sus enseñanzas. Cuando dicen, no, es que mira, eso no hay que tomarlo tan literal. O eso era aplicable para aquella época, hace 2000 años. Pero usted sabe, el mundo ha ido evolucionando. Es más, el mundo se ha globalizado, y ya todas esas cosas que Jesús dijo, pues yo veo como que están pasaditas de moda, ¿no? Como que está un poco anticuado el mensaje de Jesús. Esas personas siguen coronando a Jesús con una corona de espinas cuando piensan y hablan de esa manera. Pero también yo pienso que hay una forma muy dolorosa de colocar una corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y es cuando decimos ser cristianos, cuando decimos ser hijos e hijas de Dios, pero seguimos viviendo la misma vieja vida egoísta, la misma vieja vida de rebeldía, la misma vieja vida de ingratitud y de menosprecio, la misma vieja vida de práctica de pecado, inventando todo tipo de justificaciones para excusarnos. Personas que dicen ser cristianas y que aún están dedicando tiempo para servir a Dios, y aún dan de sus bienes para que se extienda el reino de Dios, pero tristemente no solo viviendo esa misma vida vieja, egoísta, rebelde, de ingratitud y de práctica de pecado, sino sin entregarse a Él, sin convertirse a Él. Y lo que es muy triste, personas que viviendo así están estorbando o están impidiendo que otras personas se conviertan a Dios. Amén. Qué fácil es seguirlo, ¿verdad? Coronando con una corona de espinas. Quizás hayan personas aquí que, no lo sé, se hayan identificado con uno de estos argumentos o razones de cómo podemos seguir coronando a Jesús con una corona de espinas.
Es fácil decir qué crueles los soldados romanos. Es fácil decir estos hombres realmente sí que no tenían ningún tipo de amor y sí que no tenían ningún tipo de compasión al colocar en Jesús esa corona de espinas. Y ciertamente es una realidad que esos soldados romanos no tenían amor por Jesús, o sí tenían. No tenían compasión por Jesús, o sí tenían. No, no la tenían. Pero yo pregunto, ¿cuál es la diferencia en colocar literalmente una corona de espinas en la cabeza de Jesús, como lo hicieron los soldados romanos, y colocar de manera figurativa una corona de espinas en la cabeza de Jesús que le produce quizás un mayor dolor que el dolor que le produjo la corona de espinas que colocaron en su cabeza los soldados romanos? ¿Por qué me atrevo a decir un mayor dolor? Porque Jesús sabe que los soldados romanos no sabían quién era Él. Pero las personas que hoy en día, de manera figurada, están colocando una corona de espinas en la cabeza de Jesús, si saben quién es Él. Ah, sí, pregúntales, Él es Dios hecho hombre. Es una de las personas, la segunda persona de la Trinidad. Ah, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. No, lo dicen. Lo dicen, pero a pesar de que tienen una teología correcta en cuanto a la persona de Jesús, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si están provocando un mayor dolor en Jesús? Al colocarle de manera figurativa una corona en su cabeza, cada vez que se resisten a arrepentirse. Cada vez que se resisten a arrepentirse, cada vez que se resisten a convertirse a Dios, cada vez que se resisten a recibirle en su Rey, Señor y Salvador, cada vez que escogen de manera egoísta, de manera cruel, me atrevería a decir, seguir colocando espinas en su cabeza a través de cada pecado que se resisten a renunciar, a través de cada pecado que se resisten a dejar con la ayuda de Dios, a través de cada pecado que aman cometer. ¿Por qué? Porque disfrutan del deleite temporal del pecado. A través de vivir no solo vidas egoístas de práctica de pecado, sino que amándose más a sí mismos o a otras personas que a Dios. Yo creo que a Dios, a Jesús, le duele más. Porque estas personas sí saben quién es Él. Es más, muchas de ellas hasta han repetido la oración de aceptar a Cristo, pero no se han convertido. No se han convertido. No han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y finalizo con una última pregunta. ¿Eres tú uno de los que coronan a Jesús con una corona de espinas? ¿O eres tú una de las que corona a Jesús con una corona de espinas? Cerremos nuestros ojos. Y quiero pedirles que cerremos nuestros ojos para tener un momento de meditación. Yo quiero pedirte que si eres tú una de las personas que reconoce con valentía que corona a Jesús con esa corona de espinas, que ha estado coronando al Rey del cielo y de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, con una corona de espinas. Yo quiero que reconozcas que tú has provocado un mayor dolor, un dolor más intenso en el corazón de Jesús que lo que hicieron los soldados romanos. Además, que reconozcas con valentía que tú le has menospreciado al rechazarlo una y otra vez como tu Rey y Señor y Salvador, al no convertirte a Él. Tú le has menospreciado más. Tú le has menospreciado más que aquellos soldados romanos. Y qué maravilloso, y quizás hasta debería de impresionarnos
hasta quebrantar nuestro corazón. El que a pesar de que tú le estás coronando con una corona de espinas, el Señor, a pesar de todo el dolor y toda la tristeza que esto le produce, aún conserva, fíjate, aún conserva esa actitud mansa, esa actitud humilde. Cada vez que tú le coronas con esa corona de espinas, y Él continúa con esa actitud mansa, amorosa, tierna, humilde, y continuará así hasta que un día, óyelo bien, sucedan dos cosas. Una, o tu corazón duro, tu corazón de piedra, lleno de esa rebeldía, lleno de esa ingratitud y egoísmo, se quebrante finalmente, y entonces te aborrezcas a ti mismo o te aborrezcas a ti misma y experimentes ese dolor, esa vergüenza, esa tristeza por todas las veces que tú le has lastimado, que tú le has provocado dolor, que tú lo has menospreciado. Y arrepentido o arrepentida, vengas a Él y le confieses tus pecados y le ruegues, le supliques que te lave y te limpie de todos tus pecados, entregándole tu vida a Él, recibiéndole no solo como tu Salvador, sino como tu Señor y Rey. O bien, hasta el día que tú mueras en ese estado de rebeldía, en ese estado de inconversión, en ese estado de práctica de pecado egoísta, y Él tenga que condenarte. Qué triste que Jesús permanezca paciente, manso, humilde, aceptando, aún con dolor, aún con tristeza, que tú sigas coronándolo hasta que sucedan una de estas dos cosas. O te conviertas a Él y Él te salve, o te condene. Así de sencillo, así de sencillo. Yo quiero decirte que hoy es día de decisiones. No es tiempo solo de meditar como muchos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es día de tomar decisiones personales para todos aquellos que aún siguen poniendo corona de espinas a Jesús en su cabeza, por cualquiera de las razones que ya vimos. Y yo espero que aquí hayan personas humildes. Lo que está en juego es el dolor en el corazón de Dios y tu vida eterna. ¿Qué más quieres? Lo que está en juego es el dolor en el corazón de Cristo y tu vida eterna en el cielo o en el infierno. Por eso estoy diciendo que no solo es tiempo de meditación, sino es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de mirar a Cristo. Es tiempo de mirarle quebrantado, y quizás al verle quebrantado por tus pecados, entonces tu corazón de piedra, tu corazón duro e insensible, egoísta, rebelde, ingrato, se quebrante de una vez por todas. Y entonces, por primera vez en tu vida, no solo aborrezcas los pecados cometidos, no solo aborrezcas los pecados que has cometido contra Dios y tu prójimo, sino que te aborrezcas a ti mismo. Te aborrezcas a ti misma por haber hecho eso, por haber sido más cruel que los romanos, por haberle provocado más dolor a Jesús que los romanos, por haberlo menospreciado a Jesús más que los soldados romanos. Y entonces decidas entregarle tu vida a Él y le digas: Señor, heme aquí. He colocado muchas coronas de espinas en tu cabeza. Te he provocado mucho dolor, mucha tristeza, mucho quebranto en tu corazón. Te he menospreciado más que nadie, pero Señor, aquí se acabó, hoy se acabó. Se acabó, Señor. Se acabó. Se acabó. Hoy, Señor, arrepentido de todos mis pecados, vengo ante tu presencia confesándote mis pecados, pero también dispuesto o dispuesta a apartarme de ellos o a abandonarlos con tu ayuda, Dios, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y te ruego, te suplico,
que me perdones, que me perdones. Señor, es tanto lo que te he lastimado, es tanto lo que te he ofendido, es tanto lo que te he menospreciado, que no merezco ese perdón. Pero Señor, tu gran amor manifestado en tu paciencia, manifestado en tu muerte y resurrección, tu gran amor me hace confiar que a pesar de ser el primero de los pecadores o la primera de las pecadoras, tú puedes y quieres perdonarme. Tú puedes y quieres perdonarme. Y Señor, es por esta razón, Señor, es por esta única razón que me atrevo a venir a ti tal como soy de pecador, tal como soy de pecadora, sin más conciencia o sin más atractivo que tu amor. Y te ruego y te suplico que me perdones. Te ruego, te suplico que me laves y me limpies de todos mis pecados cometidos contra ti y mi prójimo. Decíamos que hoy es día de tomar decisiones. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Pero tú tienes que renunciar de manera radical a ese estilo de vida que has estado viviendo, a esa manera de pensar, a la cual te resistes a abandonar o a renunciar. Tú tienes que renunciar de manera radical a cada uno de esos pecados que has estado cometiendo porque has decidido amar más esos pecados y el deleite temporal que te producen que a Jesús. Hoy es día de salvación. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Hoy es día de salvación. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de cada uno de ustedes que con honestidad ha reconocido que ha sido cruel, que ha lastimado, que ha producido dolor en el corazón de Cristo. No solo en su cabeza, en su corazón. Hoy depende de ti que tomes esa decisión. Como hace casi 2000 años el Señor Jesús vuelve a repetir las mismas palabras: arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en Él. Pero eso ya no depende de Jesús. Depende de ti y solamente de ti. Depende de que seas valiente para reconocer todo esto que hemos dicho y para aceptarlo y para tomar la decisión de que las cosas a partir de hoy cambien, sean diferentes, porque has decidido convertirte a Dios. Has decidido convertirte a Dios. Amén. Y quizás valdriese la pena para aquellos que ya han tomado la decisión de convertirse a Dios el recordarles que es precisamente el reconocer que Jesús rehusó llevar una corona de rey para llevar una corona de espinas por todos y cada uno de nosotros que, habiéndole coronado con espinas, un día nos arrepentimos de todos nuestros pecados y decidimos creer en Jesús. Yo creo que es tiempo de pensar que ese gran amor que lo llevó a rehusar esa corona de oro, de piedras preciosas de un rey para llevar una corona de espinas, es el mismo amor que debe de atraernos cada día. Amor que debe de atraernos cada día a Él, a buscar esos tiempos de comunión con Él,
tiempos de oración y de meditación de la palabra, a buscar ese poder que Él nos ofrece para vivir esas vidas santas, apartadas del pecado y del mundo y de la vanagloria de la vida, para vivir vidas consagradas a Él. Para vivir vidas consagradas a Él. Amén. Es ese amor el que debe atraernos día a día para decirle no a la tentación, para decirle sí a la voluntad de Dios. Es ese amor el que debe atraernos día a día para negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz por amor a aquel que se negó a sí mismo y tomó la cruz antes que nosotros. Para dejar a un lado la comodidad, la tibieza, lo que sea. Para decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Porque si ese amor cristiano o cristiana no te mueve a hacer todo esto por aquel que te amó primero, nada te va a mover. Nada te va a mover, nada te va a sacudir, nada te va a sacar de ese letargo, nada te va a hacer vivir una vida consagrada a Él cada día por amor y gratitud. Nada. Si no es su amor, nada te va a consagrar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque renunciaste a una corona de oro fino con piedras preciosas de rey, para llevar una corona de espinas en tu cabeza por mí, Señor. Hoy quiero darte gracias por mí. Y si acaso aquí hay alguien que quiere dar gracias a Dios por ello, déla también. Pero, Señor, hoy quiero darte gracias por haber llevado esa corona de espinas por mí, Señor, en tu cabeza. Esa corona que yo mismo había colocado una y otra vez, Señor. Actuando en diferentes formas, Señor. Contrarias al amor a ti, contrarias a tu voluntad, Señor. Pero aún así tú diste tu vida por mí. Tú dejaste el cielo, tú dejaste la gloria, te hiciste hombre y llevaste esa corona de espinas por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero rogarte que aquí en este lugar hayan personas, Señor, que motivados por ese amor y esa misericordia, con un corazón contrito, adolorido, quebrantado, triste y humillado, humilde, con vergüenza, hayan podido venir a tus pies. Hayan podido venir a tus pies a suplicarte una oportunidad más, a suplicarte misericordia, a suplicarte que les laves y les limpies de todos sus pecados, Señor. Pero también a entregar sus vidas a ti, a recibirte como el Señor, el Rey y Salvador de sus vidas. Padre, yo te lo ruego para honra y gloria tuya, Señor, y por amor a estas almas que así lo han hecho. Amén.